Gestión del cambio. Un tema interesante para cualquier persona, ya sea que el cambio se produce a nivel personal o se produce a nivel organizacional, ya sea que el cambio es pequeño o el cambio es grande. Les saluda Margarita García. Revisemos un poco la gestión del cambio. Permítanme compartir con ustedes mi experiencia, ya que no solo he vivido cambios a nivel personal y profesional, sino también he participado en grandes cambios de organizaciones derivados de una compra, de una venta de empresa y también al momento de la fusión de dos, en tres situaciones, en tres momentos diferentes de mi vida. No estoy hablando de la misma empresa. Entonces, empecemos por definir qué es cambio. Cambio es transformar una cosa en otra. Y obviamente esta transformación requiere energía. Y gestionar esta transformación para pasar de un estado A a un estado B requiere un manejo planificado, un manejo inteligente, donde se tome en cuenta que se van a mover muchos recursos internos de la organización y donde es necesario que todos participen, no solamente los que están en el equipo del proyecto de cambio, sino todos. Y principalmente debe participar la alta dirección. Entonces, fíjense que un cambio puede ser un cambio de procedimiento respecto a la organización, en algún área de la organización, pero si tomamos en cuenta que una organización es un sistema, entonces ese cambio en un área, en un lado, en un sector, en una parte de la organización, siempre tiene un impacto en toda la organización. Por ello que es necesario que el cambio sea manejado de una manera inteligente, planificada, con una buena gestión de comunicación para que se involucre a todas las partes, a todos los integrantes, para comprender que cada integrante tiene su propio ritmo de aprendizaje, cada integrante tiene un mapa mental y además hay una filosofía que pertenece a la organización. En esa filosofía está la misión, el propósito por el que existe la empresa, la visión que tiene para llegar en un futuro a un estado deseado, los valores, sus políticas, todo eso es un marco filosófico. Entonces, cuando hay un cambio tenemos que ver si vamos a continuar con todo eso o vamos a modificar también algo de ello para que dé el debido soporte al cambio que se está buscando, al cambio que se quiere lograr. Obviamente los cambios no son porque hoy día nos despertamos con ganas de hacer algo distinto, sino tienen una motivación. Puede ser que la competencia se haya endurecido, puede ser que necesitamos ya manejarnos con nuevas tecnologías, puede ser que la organización va a fusionarse, pueden haber muchas razones y todas van a ser el marco para trabajar. Pero ojo, estamos empezando por el marco grueso, es decir, la organización, su marco filosófico y ahí cómo encaja el cambio. Entonces, la gestión tiene que comprender que vamos a mover un sistema y ese sistema, además de los integrantes que vemos día a día, el gerente, los supervisores, los jefes, los empleados, los trabajadores, también hay partes interesadas a quienes les va a impactar el cambio que estemos haciendo en manera pequeña o en una manera muy grande. ¿Cuáles son nuestras partes interesadas? O si alguna de ellas es necesario que participe también en ese cambio. Entonces, fíjense, de ahí la importancia de manejarlo con una buena planificación y poniendo todas las piezas para poder hacer bien esa movida que permita que pasemos de un estado actual a un estado futuro, sabiendo que en el interín se van a remecer, se van a mover varias cosas, se van a desordenar varias cosas y cómo vamos a manejar ello para que luego se llegue a armonizar todo esto, a lograr que la gente interiorice el cambio, lo acepte, lo viva. Y también para definir qué tanto nos hizo más competitivos ese cambio, o si todos han logrado
interiorizarlo al punto que se han vuelto más competitivos todos y por consiguiente la organización. Entonces, todo eso requiere una planificación, requerirá indicadores de gestión, requerirá un equipo de trabajo, requerirá de repente el apoyo de un experto en gestionar cambios de manera más estructurada, por ejemplo. Entonces, teniendo claro que el cambio es transformarnos de algo, llamémosle el estado actual a un estado F futuro, tenemos que gestionarlo, planificarlo. Y toda planificación implica gestión de recursos en términos de tiempo, de personal, en términos de comunicación y todo aquello que sea necesario para el sector en el cual se está aplicando ese cambio. ¿Qué nos obliga a enfrentar cambios, por ejemplo? La incertidumbre del entorno. Estamos viviendo un entorno que cambia constantemente, aparecen nuevos competidores, aparecen nuevas regulaciones, aparecen nuevas tecnologías, aparecen la necesidad de mejorar nuestros indicadores financieros. Y si visualizamos el cambio que puede ser propugnado por alguien de la organización o por la alta dirección, si ese cambio lo visualizamos como un ROI, como un retorno sobre la inversión, creo que podría ser más digerible para todos, entendiendo que es algo necesario que va a facilitar las operaciones, va a facilitar la vida de la empresa en el largo plazo, va a generar mejores condiciones, porque también hacer el proyecto un cambio y luego implantarlo implica que la gente trabaje más, no descuide sus responsabilidades, funciones, tareas diarias, pero también participe en el gran proyecto. Entonces, la incertidumbre es algo que nos obliga a cambiar en algo. Las mejoras de un proceso también. Y a veces sucede que se ve el proceso porque se trajo un nuevo equipo, se hizo una nueva instalación y simplemente por tener eso ya está, ya se cambió. Y eso no funciona así. En paralelo a estos cambios de infraestructura, tiene que haber cambios en las competencias del personal que va a vivir ahí, que va a actuar ahí. Entonces, ¿cómo logramos convencerlos de que adquieran nuevas habilidades, adquieran nuevos conocimientos y también que quienes están liderando ese cambio los involucre y les vayan comunicando, les vayan transmitiendo los nuevos conocimientos asociados a esa nueva infraestructura, por ejemplo? Y a todo ser humano se le tiene que decir para qué estamos cambiando. Por temas financieros, económicos, por tema de mejora de procesos. ¿Y cuál es el beneficio para el ser humano que va a estar involucrado, que luego va a recibir, ¡pam!, se cambia a partir de ahora? Es sacarlos de la zona de confort, como arrancarlos de raíz, y no se puede. Hay que nutrir nuevamente esas raíces. Los adultos necesitamos que nos digan para qué tenemos que aprender algo distinto ahora. Entonces, la justificación es la necesidad de supervivencia de la empresa y por consiguiente la necesidad de supervivencia de todos quienes trabajan ahí. La necesidad de actualizar procesos, infraestructura, conocimientos para estar a la par de la competencia. De manera indirecta también, si no estamos capacitados para competir y ser exitosos, también a largo plazo podemos terminar muriendo como empresa. Entonces, todo eso es un impulsador para las personas. ¿Y cuál es el beneficio individual? Dependerá del cambio. Si se está mejorando un proceso, un área, se está transformando la organización, nos estamos fusionando, ¿qué otras cosas vamos a aprender? ¿Qué nuevas competencias vamos a adoptar que también elevan nuestro valor? Actualmente deben haber muchos proyectos de digitalización y ahí hay que cambiar también competencias. Fíjense que casi todo nos lleva incertidumbre alrededor nuestro, necesidades de elevar nuestras competencias para hacerle frente a la competencia, y ello implica, por ejemplo, elevar nuestras competencias tecnológicas y, por consiguiente, mejorar las competencias del personal que está a cargo de las distintas labores, funciones, tareas que se producen. Entonces, fíjense cómo vamos viendo que cualquier cambio va a mover todo el sistema.
Y si no se planifica, puede terminar siendo un fracaso. No basta con decir, sí, ya logramos la fusión de 2 empresas, ya reducimos personal, ya a partir de ahora ya hicimos el pruning, el depurado de los productos de las 2 empresas y ahora ya, con esto vamos a reducir tantos costos. Eso puede ser el día 1 cuando se anuncia que se logró el cambio, pero ¿va a ser sostenible en el largo plazo? Y se han visto casos de empresas que estaban en la posición 4, en la posición 6, se fusionaban, debían pasar a la posición, al ranking, el ranking de la empresa en posición 2, 1, porque se estaban sumando fuerzas y cayeron a la 8, a la 10. Entonces fíjense que no necesariamente el mostrar en papeles, ya redujimos personal, ya hicimos la depuración de los productos que tenían poca venta y con los top nos vamos a ir a ganar el mercado, no necesariamente funciona. Un componente principal es el factor humano. Un componente principal es cómo hemos planificado y cómo hemos involucrado a todos mediante estrategias de comunicación. Un plan de comunicación también bien estructurado. Un plan de comunicación que permita transmitir de manera honesta lo que se está haciendo en un lenguaje claro, un lenguaje que llegue al mapa mental de las personas que nos están escuchando. Cuando llegamos al mapa mental de las personas que nos están escuchando, y eso implica saber su jerga, su forma de hablar, de qué manera aprenden, de qué manera comprenden, de manera visual, auditiva, kinestésica, es decir, con videos, con algunas herramientas que las puedan tocar. Es decir, ¿cómo logramos que las personas comprendan el porqué del cambio? El para qué cambiamos, el para qué ahora tienen que ser distintos, para qué tienen que salir de su zona de confort. Esa es una forma de bajar las resistencias que siempre hay en los cambios. En la medida que nos comunicamos bien, en la medida que logramos penetrar a ese mapa mental usando el mismo lenguaje, la misma jerga, la misma emotividad que mueve, que la otra parte, logramos entrar de la cabeza al corazón y logramos que se involucren todos en ese cambio. Y usualmente cuando se quiere hacer un cambio, ya lo he mencionado, puede ser que el cambio sea propuesto por alguien del equipo, del grupo de empleados, o puede ser propuesto por la alta dirección. Independientemente de ello, tiene que haber un compromiso de la alta dirección de darles soporte, proveerles los recursos en términos de tiempo, dinero, personal, equipos, para que pueda, o asesoría externa también, para que pueda planificarse el cambio, implementarse e implantarse, o sea, lograr que todos incorporen en su software individual, personal, el uso de nuevas herramientas, el uso de nuevas instalaciones, el uso de una nueva cultura o involucramiento en una nueva cultura organizacional. Entonces, cuando comprendemos que no solamente es decir se hace tal cambio, sino comprendemos que hay muchas variables que están en el interín, podemos pensar que necesitamos quién o de dónde viene el cambio, tenerlo bien definido, el soporte que debe dar la alta dirección, tener bien identificados a todos los grupos de interés o stakeholders que tienen que estar participando, sea de manera directa o indirecta, solamente absorbiendo las comunicaciones que se le hagan llegar. Un equipo de trabajo que sea multifuncional y multinivel, para que ahí se produzca una sinergia de diferentes habilidades, diferentes comprensiones de todo el negocio. Obviamente dependiendo de la magnitud del cambio, ¿no? Y con habilidades diversas. Eso va a contribuir muchísimo. Multifuncional, multinivel. Y comprendiendo que la gestión del cambio, la gestión del proceso de cambio, es la gestión de un proceso iterativo, que inclusive va mejorando. Vamos a hacer primero esto, segundo esto, tercero esto, de repente llegamos al paso 3 y decimos,
regresemos al paso 1 para esta etapa, para esta parte. Regresamos y lo mejoramos, lo replanteamos. Ahí no podemos regresar porque de repente nos van a decir que nos hemos equivocado. No, lo importante, el foco es pasar del estado A al estado F futuro. Y en el interín van a producirse dificultades, resistencias que tenemos que manejarlas. Y a veces el manejar inteligentemente requiere regresar al punto anterior o al punto que estaba al inicio para replantear estrategias, para replantear caminos para lograr el cambio. Entonces, y el cambio siempre va a involucrar, bueno, sería bueno que involucre a toda la organización. Hay cambios menores en los cuales es suficiente que el equipo supervisorial o gerencial de segunda o tercera línea nomás estén involucrados, pero sí es importante que la alta dirección reciba constantemente la comunicación del avance y los logros. Y también hablando de logros, dependiendo del cambio, el cambio puede ser planificado para que se haga en 3 meses, en 1 año o en 2 años. Es decir, que el cambio, llegar del estado A al estado F futuro, se produzca en 2 años, por ejemplo. Pero en el interín tienen que haber mediciones del avance de acuerdo a lo planificado para que esas mediciones nos den un indicador, un valor que nos diga estamos al 3%, al 10%. Hemos logrado en este momento, no sé, pues modificar A, B, C, D, F de lo que teníamos planificado. Se ha logrado el 100% de las modificaciones. Teníamos que comunicarnos semanalmente. Se ha cumplido con todas las comunicaciones semanales. Teníamos que hacer comunicaciones especiales para personal que requiere una mayor comprensión o que requiere mayor acompañamiento. Se ha logrado eso. Entonces vamos midiendo los avances y cada medición que nos dice sí, lo estamos logrando, es un logro, es un objetivo más. La meta está acá, ya que hemos puesto objetivos. Y obviamente cada objetivo tiene que ser un objetivo SMART, que sea específico, que sea medible, que sea acotado en el tiempo, que sea realizable. A ver, SMART, específico, acotado en el tiempo, medible, alcanzable, realizable y ya está, los 5. Entonces fíjense que cuando planificamos nos permitimos entre todo el equipo definir objetivos y vamos midiendo, y estos objetivos alcanzados son logros y cada logro va sumando, se va sumando y va fortaleciendo el espíritu del equipo, va motivándolos a seguir avanzando y siempre teniendo como faro ese F deseado, ese futuro deseado, esa meta final. Pero además el hecho de alcanzar pequeños logros nos va diciendo que la estamos haciendo y en cualquier momento podemos regresar antes para replantear algunas cosas. Y he mencionado la parte de involucrar. Y creo que en este proceso se requieren determinadas actitudes. Fíjense que para lograr algo necesitamos que la gente lo pueda hacer, pero también lo quiera hacer. Entonces necesitamos actitudes. Creo que esa es la gran diferencia, porque los conocimientos duros se pueden adquirir. El tema es la parte actitudinal, porque va a estar quien propone el cambio, la alta dirección que apoya, el líder del cambio, que puede ser alguien de dentro de la organización con competencias para liderar el cambio, para ser el agente de cambio, o estar apoyado por un externo que conozca de manejar cambio. Está toda la parte gerencial, la parte supervisorial, y también está el equipo de trabajo, ya lo mencioné, y también está toda la gente que al final va a tener que aplicar en su día a día el cambio, sea cambio de cultura, sea cambio de procesos, sea cambio de instalaciones, cualquier cambio va a tener que aplicarlo. Entonces se requiere actitudes importantes. Por ejemplo, liderazgo, quienes están en la alta dirección, quienes son jefes, gerentes, etcétera, supervisores. ¿Qué tipo de liderazgo van a manejar? Realmente van a tener que moverse entre distintos liderazgos, porque en un momento coordinarán entre ellos, en la alta dirección, en otros momentos coordinarán con los que les reportan, en otros momentos tendrán que comunicarse con el personal A, B, Z. Entonces los liderazgos van cambiando y también de acuerdo al momento de avance del proyecto de cambio. Entonces
En un momento tendrá que aplicarse un liderazgo transformacional, en otro caso un liderazgo democrático, un liderazgo participativo. A veces tendrá que haber también un liderazgo autoritativo si queremos que se den algunas cosas que están demorándose innecesariamente, por ejemplo. A veces un liderazgo tipo coaching, etcétera. O sea, los tipos de liderazgo van a variar de acuerdo a la organización, de acuerdo al proyecto, de acuerdo al momento del proyecto, de acuerdo a cómo está el avance y además el impacto que está teniendo ese proyecto en la organización. Un factor importante en temas de actitud también es la paciencia. O sea, no todas las personas tienen el mismo ritmo, pero sí es importante que para eso se establecen objetivos de avance para que se pueda, en todo caso, hacer un acompañamiento para que las personas que tienen un ritmo de avance menor puedan acoplarse con el grueso. Tener paciencia entonces no significa renunciar al sentido de urgencia. Para eso se establecen los objetivos, los hitos para ir avanzando, ¿no? Después está la persistencia. O sea, hoy fallamos en esto, vamos a persistir, vamos a mover la estrategia, pero vamos a persistir porque esa es la ruta. Tenemos el entusiasmo que se tiene que transmitir, que se tiene que promover, y uno mismo, quienes están en el equipo del proyecto de cambio, el agente de cambio, la alta dirección, el entusiasmo que se tenga para con ello, la flexibilidad, la capacidad de resolver problemas o de tener herramientas para manejar problemas, encontrar las causas de alguna dificultad y poder decidir acciones en base a datos, no en base a qué me parece, no me parece. El tema de tener una perspectiva amplia de todo el bosque, no solamente del árbol. El tema, la actitud de la escucha atenta para captar muy bien la información, la integridad. Si yo estoy promoviendo un cambio, yo también lo tengo que practicar. Yo también soy parte de, estoy liderando, pero también soy parte del que tiene que aplicar el cambio. La honestidad, el ser aprendices permanentes, aprender, no porque tengamos una posición gerencial de primer nivel, segundo nivel, de primera línea, segunda línea, no tenemos algo que aprender. Todos podemos aprender de todos, incluyendo los subordinados, incluyendo las personas a quienes manejamos. Entonces, fíjense que hay roles que son necesarios, que ya los he mencionado, el que propone el cambio, el que promueve ello, la alta dirección, el equipo gerencial, supervisorial, el equipo de trabajo, el agente de cambio, el equipo de trabajo es el equipo del proyecto que va a liderar todo el cambio y manejados, gestionados, liderados por un agente de cambio, y toda la gran masa, el grupo humano que va a aplicar el cambio, directamente el cambio que se trata. Pero fíjense que cuando hay un cambio, sea proyecto, infraestructura, ya se ha movido la organización. Al final, todos tienen que vivir el cambio, todos lo tienen que practicar en lo que les toca. Y a veces, por ejemplo, a la alta dirección le va a tocar replantear su visión, su misión, sus valores, para ver cómo la cultura de la organización va a fortalecerse con ese cambio que se ha dado. Porque siempre vamos a mover algo y necesitamos que la cultura, que es ese pegamento que va acompañando en el posicionamiento y en la vida de la organización, no se debilite. Entonces, fíjense que tenemos, creo, todas las variables que se tienen que tomar en cuenta, independientemente de que el equipo va a tener que hacer una búsqueda de fortalezas y debilidades asociadas al cambio que se quiere hacer para obviamente gestionarlas, porque no podemos ir, no habíamos pensado que teníamos que hacer esto, no habíamos pensado que, no habíamos previsto que iba a pasar esto, no, todo eso, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuáles son nuestras amenazas y oportunidades, o sea, nuestro FODA, ¿no? ¿En qué momento lanzamos el proyecto? Cuando ya tenemos el plan. Eso es parte del plan de comunicaciones. Ese es un hito más. No, ya mañana a ver si hacemos esto. No, se planifica, por eso la planificación, y ahí habrá la preparación del plan de trabajo, el lanzamiento del proyecto, y luego ya las etapas que se han definido en el plan de trabajo, el plan de comunicaciones que acompaña a los checks de todos los logros, la comunicación de los logros, y
el manejo de las resistencias que se van a ir manifestando a lo largo. Leía en un artículo que hay una ecuación para el cambio: dolor por razón, por visión del futuro, ¿no? Entonces, dolor por el dolor o la razón por la que tenemos que cambiar, o sea, el dolor de tener que salir de nuestra zona de confort, o la razón, la justificación, ¿qué es lo que nos obliga al cambio? Esa es la razón que duele salir de la zona de confort. La visión de futuro, ¿a dónde queremos llegar con este cambio? Y los próximos pasos que tenemos que dar. Entonces, para que se produzca el cambio, se necesita que todos entiendan la razón, que todos comprendan que es necesario el cambio, que va a ser un crack dentro de nosotros, que nos va a doler, pero que es necesario. Que se tenga claro cuál es ese punto F deseado, a dónde queremos llegar con este cambio. Si es posible visualizarlo, imaginarlo, o algunas organizaciones lo dibujan inclusive para que pueda integrarse, incorporarse más en las personas. Y los próximos pasos, ¿qué va a pasar? Porque si hay algo que afecta mucho al personal y sobre todo para la resistencia que puede poner en el cambio, es el no saber cuáles son los siguientes pasos. Por ello es tan necesaria la honestidad y el plan de comunicaciones. Entonces, un cambio es exitoso cuando se manejan estas tres variables, en resumen de todo lo que les he ido comentando. Yo tuve la experiencia de ver cambios exitosos y cambios que no fueron exitosos. Y el común denominador de los exitosos fue el involucramiento, la transparencia, la honestidad, el buscar comprender a la gran masa cuáles eran sus dudas, sus miedos, para cogerlos y transparentar mediante una comunicación de la alta dirección, abordando todo sin ocultar la verdad. No puede decirles la verdad porque a veces, por ejemplo, en función de empresas va a haber reducción de personal. Eso la gente lo sabe. Entonces decirles, no, tranquilos, no va a haber reducción de personal, eso es mentir. Lo que sí se puede decir, lo más probable es que sí, que tengamos que reducir, pero también lo vamos a hacer de manera inteligente. Vamos a evaluar las competencias de ambas partes porque hay posiciones que se están repitiendo. Y el más competente se queda. Pero además, quien no se quede va a recibir un soporte para reincorporarse en otro trabajo. Entonces, fíjense, hay la honestidad, la transparencia. Se hace eso con los primeros y los demás quedan tranquilos. El solo hecho de saber que así va a ser, ya la gente se tranquiliza y sigue trabajando sabiendo que eso va a pasar. Y sigue más bien mostrándose más competente en lo que está haciendo porque eso va a ser considerado. Esa era una variable que me pareció importante. En un caso también otra variable que llevó al éxito es el contar con personal externo para que lidere el cambio y con personal interno a su vez. Alguien que vaya motivando, acompañando en el logro de los indicadores y desde afuera haciendo una medición global conjunta del avance. Una variable que vi para mí una fusión que para mí no fue exitosa es la forma como se manejó en cuanto al trato de la empresa que compraba para con la empresa comprada y sobre todo para el personal, ¿no? O sea, era lamentable ver cómo se pierde la objetividad. O sea, es una empresa internacional que está adquiriendo una peruana, pero tiene filial peruana, y no es que ahora somos superiores, ¿no? Y nos movemos como entes superiores, los peruanos de aquí respecto a los peruanos de acá, como que son las partes compradas. Se genera toda una desmotivación, un malestar innecesarios. Entonces eso conlleva a que comiencen a haber problemas
en las actividades del día a día, porque por ejemplo una fusión de empresas no se da del día 1 al día 2. Hay todavía un periodo de cambios, de adaptar, hasta que nazca la nueva empresa. Tienen que seguir sobreviviendo ambas partes. Y no se trata de llegar y aniquilar a los que estaban, porque si no, no va a funcionar la fusión en el largo plazo. O sea, lo que se estaba buscando, que era posicionarse mejor la nueva empresa, obviamente no se dio. Entonces, fíjense, hay mucha parte humana en estos procesos. Y los cambios exitosos muestran que un buen manejo del factor humano apoya mucho un cambio exitoso y un cambio cuyo éxito se sostiene en el tiempo. El factor humano, si es un cambio interno de la organización porque se amplían las operaciones, etcétera, también a todos los involucrados. No se trata de que venga el jefe, el gerente de un área y así vamos a hacer tal cambio, mañana se va a esto, ustedes se van de vacaciones y destruimos esto y regresa la gente. No, tiene que haber involucramiento, participación, compromiso. Con eso se logra el compromiso de las personas. Cuando se les involucra, cuando se les pide su opinión, cuando se toma en cuenta sus temores, sus miedos, se absorben las dudas, se captura a toda la gente, se captura el corazón de las personas para que participen de manera comprometida, activa para la nueva situación F. Bien, les va a ser útil. Hasta la próxima.